De vuelta a nuestro país, hablamos de una curiosa circunstancia de la que queremos hablar hoy. Tenemos uno de los porcentajes de paro más elevados de la Unión Europea, el 12,6%, casi 3 millones de personas sin empleo. 1 de cada 5 además tiene menos de 25 años. Sin embargo, desde las patronales denuncian que es difícil conseguir mano de obra. Incluso el Ejecutivo ha dado los primeros pasos para agilizar la contratación de trabajadores extranjeros en determinados sectores como en la construcción o la hostelería, calificados como puestos de trabajo de difícil cobertura. Bueno, y queremos saber qué razones están detrás de esta aparente contradicción, que además coincide con otro dato. El número de trabajadores en España hoy está en los máximos de los últimos 15 años. Mónica Pérez Callejo es directora de comunicación de Infojobs. ¿Qué tal, Mónica? Buenos días. Hola, buenos días, Roberto. Bueno, una tasa alta de paro y unos puestos de trabajo que se cubren difícilmente. ¿Qué lectura haces de estos datos? Bien, bueno, aquí hay distintas lecturas, ¿no? Y lo cierto es que el mercado laboral español se caracteriza, ¿no?, por tener ciertas dualidades y algunas situaciones, ¿no?, como esta que comentas, en la que por un lado tenemos una de las tasas más elevadas de paro y por otro lado es verdad que estamos escuchando que existen muchos puestos que no se cubren. En cualquier caso, también esta situación, también en relación a la media europea, en nuestro caso también es más bajo, ¿no?, el número de puestos que se quedan sin cubrir. Aún así, nosotros precisamente ayer publicábamos un estudio en el que decíamos que aproximadamente la media de ofertas que se quedan sin cubrir a nivel de publicaciones digitales en el entorno digital está en torno también a las 3.000, con lo cual la cifra es alta. Si nos planteamos qué ocurre, pues se puede analizar por un lado en función de la situación que se da en determinados sectores, pues todos sabemos, por ejemplo, ¿no?, lo que es el entorno de la informática y las telecomunicaciones, que hay una escasez de talento digital y esto es una tendencia, algo que está ocurriendo a nivel global, pero luego también se da la circunstancia, como comentabas, ¿no?, del tema de la construcción, en la que también hay que analizar qué ha ocurrido y por qué no existe esa demanda. Es cierto que esto está relacionado también con las condiciones del sector y también con todo el tema tanto de condiciones, digamos, laborales a nivel de sueldo, etcétera, como a nivel de exigencia y el atractivo, ¿no?, que puede tener. Pero aquí también hay una cuestión generacional, ¿no? Y si pensamos y en datos ya más a nivel global, ¿qué va a definir el futuro del empleo? Aquí tenemos también el estudio de la OCDE que habla de 3 macrotendencias. Una es, como comentábamos, todo el tema digital, el cambio tecnológico, la transformación en la que estamos inmersos. Por otro lado, también es muy importante todo el tema de la globalización y también el envejecimiento, ¿no? El tema de, a nivel demográfico, qué ocurre y la fuerza laboral, pues lo que comentabas, ¿no?, dónde está y qué tenemos que afrontar en el futuro. Claro, por lo que veo, entonces, hay puestos que no se cubren. Uno, porque no se encuentra personal capacitado y otro, porque a lo mejor hay simplemente que son sectores en los que no se quiere trabajar, los que el posible empleado no se ve, vaya. Así es. Por un lado, hablamos de, a lo mejor, falta de cualificación, de competencias. Aquí también decir, ¿no?, que, por ejemplo, en España se da la situación de que 4 de cada 10 trabajadores, de cada 10 profesionales hoy en día, o bien están sobrecapacitados o no tienen suficiente capacitación, ¿no?, para el trabajo que desempeñan. Pero luego, por otro lado, son las propias circunstancias. Y hay sectores, por ejemplo, como la construcción y la hostelería, como comentabas, pues es cierto que no están teniendo ese relevo y sobre todo también a nivel generacional o por condiciones, etcétera, que es de esperar, ¿no?, dada la demanda que existe en estos sectores ahora mismo. Mónica, la propuesta de facilitar la contratación de trabajadores extranjeros, ¿crees que sería la solución, por lo menos a lo mejor para esos sectores de difícil ocupación? Bueno, es una, ¿no?, de las propuestas y sí se está trabajando. Y además lo que hemos visto en los últimos años, y aquí también todo lo que ha ocurrido, ¿no? La pandemia ha acelerado determinadas tendencias y que ha provocado crisis muy marcadas en determinados sectores, como por ejemplo en la hostelería, por todo el tema de restricciones, pero también aquí hay tendencias que ya se venían dando y que todo esto se ha acelerado. Y por ejemplo también ha condicionado muchas veces la movilidad, ¿no?, y que vinieran trabajadores también extranjeros a España, pues para desempeñar este tipo de puestos, que no se ha dado y es una de las soluciones que se están proponiendo. Pero también lo cierto
es que es muy importante todo el tema que comentábamos antes, ¿no? De la cualificación, de la capacitación también de los trabajadores para actividades en todos estos sectores. Claro, estábamos viendo también que en Estados Unidos hay un fenómeno que se llama la gran renuncia, que es mucha gente que renuncia a trabajar, que deja de trabajar por la gran presión que sufren en el trabajo, o el gran problema que tienen a lo mejor para acomodar el trabajo a su vida familiar. ¿Crees que aquí está ocurriendo algo parecido? En España no se está dando el fenómeno, ¿no? De la gran renuncia, lo venimos escuchando en la misma medida que en Estados Unidos. También es cierto que el mercado laboral en Estados Unidos es el de España, en primer lugar, ¿no? Comenzábamos a hablar con el tema de la tasa de paro. Allí hablamos, aunque también la situación se está complicando, de tasas de desempleo en torno al 3-4%. No tiene nada que ver, ¿no?, el dinamismo de un mercado laboral u otro. Pero es cierto, y aquí también es verdad, que la pandemia ha sido un momento en el que mucha gente, por los cambios, la situación sufrida, sí se ha planteado si el trabajo le está, digamos, compensando o está atendiendo a las necesidades que tiene. Allí sí se ha dado esa gran renuncia porque fácilmente se deja un trabajo en unas condiciones y es más fácil encontrar otro en la misma situación. Sin embargo, es cierto que sí se está dando esta especie de cambio de mentalidad y de prioridad. Y la principal variable es el concepto de flexibilidad y conciliación con la vida personal, ¿no?, que hace que nos replanteemos si el empleo, ¿no?, que tenemos, más allá de cubrir lo básico, que es que nos permita, ¿no?, desarrollar nuestro proyecto personal, tener un ingreso, podemos está haciendo que alcancemos aquello que queremos, ¿no?, también en nuestra vida. Y este sí es un fenómeno que se está dando y que empieza a ser también relevante en muchos países europeos también, que tienen un mercado laboral diferente, y en España empezamos a ver también estas tendencias, sobre todo en el colectivo de los más jóvenes. Claro, las empresas tendrán que adaptarse también a esto, Mónica. Pero bueno, hablaremos otro día de esta situación y de cómo lo hacen. Muchas gracias por habernos atendido. Gracias a vosotros. Buenos días. Un saludo.